Mi hijo me gritó: «Lárgate de aquí, vieja», delante de 40 niños, 2 maestras y mis propios nietos, como si yo fuera una extraña metida donde no me llamaban, después de haberles dado meriendas, baños y abrazos por años enteros. Me llamo Elvira Soto. Tengo 68 años. Soy viuda y durante demasiado tiempo confundí amor con aguantarlo todo. Pero esa tarde, cuando cerré la puerta de mi carro sin llorar ni temblar, entendí que la humillación no había empezado en el colegio y que tampoco iba a terminar ahí. Yo vivía a 4 calles del Colegio San Gabriel, en una casa sencilla de fachada amarilla, con macetas de geranios en la entrada y una campanita de barro que sonaba cada vez que corría el viento de las 5. No era una casa grande, pero estaba ordenada, limpia y tibia, como esas casas donde siempre hay una olla en la estufa y un olor conocido en el aire. Esa mañana había dejado hechos frijoles de la olla, arroz blanco y unas tortitas de papa que a mis nietos les gustaban con crema y queso fresco. También llevaba en una bolsita 2 plátanos, unas galletas de vainilla y un juguito para cada uno, porque yo nunca podía ir por ellos con las manos vacías. Mis nietos, Tomás y Valentina, eran el centro de mis tardes desde hacía casi 3 años. Mi hijo Ramiro decía que era solo una ayuda, como si ayudar fuera pasar de la escuela a la casa, revisar tareas, bañar niños, peinar a la niña, calentar comida, coser botones del uniforme, ir a juntas cuando él no podía y quedarse hasta las 8 o 9 de la noche esperando a que apareciera. Ayuda, decía él, como si la vida de 2 criaturas pudiera sostenerse con favores sueltos. Desde que se separó de Mariana, la mamá de los niños, todo había quedado medio chueco. Ella se fue a otra ciudad por trabajo, al menos esa fue la versión que nos dieron a todos, y Ramiro se quedó con los niños entre semana. Yo nunca pregunté más de la cuenta porque en mi generación una aprende a leer los silencios igual que las facturas. Aunque no te gusten, ahí están. Lo cierto es que si yo no hubiera estado, esos niños habrían comido comida rápida 4 veces por semana y dormido con los zapatos puestos más de una vez. Yo fui maestra de primaria durante 34 años. No me jubilé con lujo ni con viaje al mar, pero sí con algo que vale más que el ruido del dinero: buen nombre. En mi barrio me conocían como Doña Elvira, la que siempre llevaba sopa al enfermo, la que sabía hablar con criaturas nerviosas, la que guardaba cada papel importante en su lugar, la que no levantaba la voz pero tampoco dejaba pasar una injusticia. Mis manos eran de mujer trabajadora, con venitas marcadas y dedos duros de tanto escribir en pizarrón, lavar platos y remendar ropa. Mi espalda ya no era la de antes, pero mi cabeza seguía clarita como agua de filtro. Ese jueves me arreglé como siempre: blusa celeste limpia, pantalón beige, aretes pequeños de perla falsa, mi bolso marrón de siempre y un rebozo ligero por si refrescaba. Llegué al colegio 15 minutos antes porque a mí me gusta llegar antes a todo. Los niños salen más tranquilos cuando te ven ya esperando. En la puerta había otros abuelos, 2 mamás jóvenes con cara de cansancio, un señor con casco de motocicleta en la mano y la señora Ofelia, que esperaba a su nieta de segundo. El sol de la tarde caía parejo sobre la banqueta. Se oían risas, mochilas arrastrándose, el pito del guardia de tránsito y el murmullo de los niños que ya olían a cuaderno, sudor y patio. «Buenas tardes, Elvira», me dijo el portero, don Julián, acomodándose la gorra. «Buenas tardes, Julián. Hoy traje galletitas, a ver si no me las pelean», le contesté sonriendo. Él soltó una risa corta. «Esos 2 la quieren mucho». Yo asentí, pero sentí una punzada rara, porque cuando alguien te dice «la quieren mucho», una también escucha lo que no se dice, más de lo que su papá se da cuenta. A las 3:10 sonó el timbre. Empezaron a salir los niños en fila, con sus mochilas enormes y sus voces llenando la entrada como pájaros en alboroto. Yo los vi enseguida. Tomás venía con la camisa por fuera y Valentina traía una trenza medio deshecha. Apenas me vieron, los 2 levantaron la mano. «¡Abuela!», gritó Valentina. Ese abuela siempre me acomodaba el corazón. Di un paso al frente, abrí los brazos, y en ese mismo momento escuché el rechinar brusco de un carro estacionándose mal, casi de lado, frente al colegio. No tuve que voltear para saber que era Ramiro. A mi hijo lo conozco hasta por la forma de azotar una puerta. Se bajó con pasos largos, la cara dura,
el celular en una mano y las llaves en la otra. Llevaba camisa de oficina arremangada, corbata floja y ese gesto suyo de hombre apurado que cree que el mundo entero le debe paso. Venía ya enfurecido, no confundida, no incómodo, enfurecido. Y cuando una madre conoce a su hijo de verdad, distingue esas cosas al vuelo. ¡Qué vergüenza!, gritó antes de llegar, con una voz tan alta que las conversaciones alrededor se cortaron como hilo quemado. Te mandé mensaje que no eras tú. ¡Lárgate de aquí, vieja! Todo se quedó quieto un segundo, quieto de esa manera terrible en que hasta el aire parece mirar. Yo no entendí al principio. Miré a mis nietos, miré su celular, miré su cara. Ramiro, alcancé a decir, pero él siguió, más fuerte, como si la crueldad necesitara testigos para sentirse valiente. Siempre te metes donde no te llaman. Te dije que hoy pasaba yo. No me hagas quedar mal. Lárgate. Valentina apretó los labios. Tomás bajó la vista y se agarró de las tiras de su mochila con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Yo he visto muchas vergüenzas en la vida, pero hay una que duele distinto. La vergüenza ajena en los ojos de un niño que te ama y no sabe a quién mirar. Alguien murmuró: «Ay, no». Una maestra se quedó parada en la puerta, tiesa, sin saber si intervenir. Don Julián dio medio paso, pero se frenó. Nadie quiere meterse entre padre e hijo cuando la sangre está hirviendo. Y sin embargo todos estaban ahí. 40 niños, mis nietos, 2 maestras, 3 madres, 2 abuelos, el portero, el de la moto. Todos mirando cómo un hombre de 42 años le gritaba a su madre como si le gritara a una bolsa arrugada tirada en la acera. Yo solo vine por los niños, como siempre, dije bajito. Pues hoy no, escupió él. Te mandé mensaje. ¿No lees o qué? ¿Qué necedad contigo? No me había mandado nada. O si lo había hecho, yo no lo había visto. A veces los mensajes entran tarde. A veces los celulares fallan. A veces la gente buena merece un margen. Pero en ese momento entendí que ya no importaba la verdad del mensaje. Lo importante para él era exhibirme, ponerme en mi sitio, convertirme en estorbo delante de todos. Tomás levantó los ojos y me miró con una angustia que me partió el alma. «Abue», dijo apenas, muy quedito. Ramiro le puso una mano en el hombro, pero no de cariño, de posesión. «Vámonos». Valentina no se movió enseguida. Se quedó clavada en el piso como si sus zapatos pesaran demasiado. Yo vi cómo le tembló la barbilla. Entonces me sonó adentro una verdad vieja. A veces los hijos creen que humillan a su madre, pero en realidad les están enseñando a sus propios hijos cómo se maltrata a quien los ama. No dije nada más. No lo defendí. No me defendí. No porque no pudiera, sino porque hay escenas donde responder sería regalarle al agresor el espectáculo completo. Yo ya había sido maestra demasiados años para no reconocer una rabieta de hombre crecido delante de público. Acomodé la correa de mi bolso sobre el hombro, enderecé la espalda, miré a mis nietos con toda la ternura que me cabía sin romperme en la cara, y dije, con una calma que ni yo sabía que tenía: «Está bien, solo eso». Me di la vuelta, caminé hasta mi carro, abrí la puerta, entré, cerré con cuidado, ni de golpe ni despacio, como quien todavía se respeta. Desde el parabrisas vi a Valentina volver la cabeza para buscarme. Vi a Tomás caminar pegado a su papá, chiquito de hombros aunque ya estaba creciendo. Vi a la maestra de cuarto ponerse la mano en el pecho. Vi a don Julián mirar al piso, avergonzado por una vergüenza que no era suya. Y entonces sentí ese tipo de dolor que no empieza en el pecho, sino en la garganta, como si te hubieran metido una piedra caliente entre el aire y las palabras. No arranqué enseguida. Apoyé las manos en el volante y me quedé quieta. Mis dedos estaban fríos. En la radio sonaba una canción vieja, pero la apagué. Lo último que necesitaba era música tratando de acompañar lo que yo ni siquiera podía nombrar. «Lárgate de aquí, vieja». Lo repetí por dentro y me supo a metal. No lloré. Eso me sorprendió. Yo pensé que iba a llorar ahí mismo, doblada sobre el volante como una mujer cualquiera hecha trizas. Pero no. Sentí otra cosa. Una tristeza gruesa, sí. Una vergüenza clavada. Un cansancio antiguo. Y debajo de todo eso, como una brasa que recién agarra aire, una claridad nueva. Manejé hasta mi casa despacio.
En cada semáforo me venían imágenes como ráfagas. Ramiro a los 8 años con fiebre y yo pasando la noche a su lado. Ramiro a los 12, cuando le cosí el pantalón del festival a las 11 de la noche porque se le había roto. Ramiro a los 19, llorando en mi cocina porque lo habían corrido de un trabajo y yo le dije, uno cae, mijo, pero no se queda tirado. Ramiro a los 30 y tantos, dejándome a los niños con una mochila y un «Amá, hazme el paro». Ramiro comiéndose la sopa que yo le guardaba, usando mi lavadora, trayéndome recibos para que yo los ordenara, porque él se hacía bolas. Y ahora Ramiro, en la puerta del colegio, gritándome vieja como si la vejez me quitara nombre, historia y lugar. Al llegar a mi casa me recibió el olor de los frijoles ya espesos y la campanita moviéndose apenas con la brisa. Todo estaba igual. Ahí estuvo lo más raro. Cuando una viene humillada del mundo, espera que la casa también lo sepa. Pero la mesa seguía puesta con sus individuales. Las tortitas seguían tapadas. Los vasos de los niños estaban listos en la encimera. En una silla estaba el suéter rosa de Valentina que dejó 2 días antes. Junto al refrigerador, el dibujo de Tomás con un sol chueco y 3 personas tomadas de la mano. Él, su hermana y yo. No pude más. No lloré por el grito. Lloré por los vasos servidos. Me senté en una silla de la cocina y dejé que saliera todo sin escándalo. Las lágrimas me cayeron parejas, sin sollozo, como cae la lluvia cuando el cielo ya venía cargado hace rato. Lloré por la humillación, sí, pero más por la costumbre. Porque de pronto empecé a ver muchas escenas juntas que antes yo había barrido bajo el tapete del amor de madre. La vez que me dijo, no hagas drama, cuando llegué con la presión baja y aún así me dejó a los niños 3 horas más. La vez que canceló una comida el día de la madre y me mandó un mensaje a las 10 de la noche. Luego te compenso. La vez que Valentina me contó que su papá decía, tu abuela se mete mucho. La vez que Tomás llegó sin tarea hecha y me dijo, inocente, papá dijo que tú te encargas de eso mejor. No había empezado en el colegio. Empezó el día en que yo acepté ser imprescindible y al mismo tiempo invisible. Me limpié la cara con la punta del mandil. Me serví un vaso de agua con limón. Y entonces hice algo que llevaba años haciendo cada vez que la vida se me quería subir al cuello. Me senté derecho y me puse a pensar. Yo no era una mujer de pleitos, tampoco de escándalos, pero sí era una mujer de orden, de memoria, de papeles, de fechas, de detalles. En la escuela me decían en broma que yo podía reconstruir un semestre entero con solo ver una libreta mal cerrada. Nunca fui descuidada con nada importante, mucho menos con niños. Fui hasta el mueble del comedor, el de la gaveta grande donde guardaba documentos y cuadernos. Saqué una carpeta color vino, luego otra azul, luego una caja de plástico transparente. Ahí estaba todo. Autorizaciones de salida firmadas por Ramiro al inicio del ciclo. Copias de sus mensajes pidiéndome recoger a los niños. Notas de la maestra agradeciéndome haber asistido a reuniones en su lugar. Recibos de medicamentos que yo había pagado para que luego me los repusiera, cosa que casi nunca pasaba. Un calendario donde, por costumbre mía, yo marcaba los días que los niños comían en mi casa, dormían conmigo o pasaban la tarde entera bajo mi cuidado. Abrí mi libreta de tapas duras, la marrón. Ahí tenía años enteros de apuntes domésticos, citas médicas, pendientes, gastos, cumpleaños, avisos del colegio, cambios de horario. En una página de hacía 4 meses, con mi letra redonda, se leía: Ramiro pidió que recogiera a los niños toda la semana. Dijo que tenía junta grande. En otra, Tomás con fiebre. Se quedó conmigo hasta las 10:30. No contestó el papá. En otra, Valentina lloró porque no llevaron moño azul para el festival. Le cosí uno con listón guardado. Yo guardaba todo, no por desconfianza, sino porque así soy, porque mi cabeza descansa cuando las cosas tienen fecha y lugar. Pero esa tarde entendí que mi costumbre podía ser algo más que orden, podía ser prueba, podía ser amparo, podía ser verdad. Me fui calmando mientras iba extendiendo papeles sobre la mesa. El dolor seguía ahí, pero ya no era una ola ahogándome. Era una línea recta dentro de mí, firme. Empecé a ver la escena del colegio no como una hija herida de la vida, sino como la mujer adulta que yo era.
Y desde ese lugar el panorama cambió. Mi hijo me había gritado delante de todo el mundo, sí, pero además había hecho algo peor. Había puesto a 2 menores en medio de su necesidad de humillarme. Había confundido autoridad con violencia. Y eso, para una maestra vieja como yo, no era un simple arranque de mal carácter. Era una señal. Me preparé un café, aunque ya era tarde para café. El olor me llenó la cocina y me acomodó el ánimo. Pensé para mis adentros. A esta edad una ya no le teme al grito, le teme a seguir permitiéndolo. Y esa frase me hizo enderezarme todavía más. Tomé mi celular, revisé los mensajes. Ninguno decía que no fuera por los niños. Ninguno. Había uno a la 1:08 que solo decía, hoy salgo temprano. Nada más. Nada de no vayas. Nada de yo paso. Nada de no eres tú. Cerré los ojos un momento. No para contener rabia, sino para dejar que la verdad se asentara. Me gritó por gusto, me gritó por costumbre, me gritó porque creyó que yo iba a agachar la cabeza y mañana volvería como si nada, con las tortitas calientes y la culpa cargada en la espalda. Se equivocaba. Fui al cuarto donde guardaba mis cosas de la escuela. Aún conservaba, en una caja grande, mis sellos viejos, una campanita de escritorio, plumas, recortes, hojas membretadas de cursos, diplomas, cartas de exalumnos. Entre todo eso, había una agenda con contactos, directoras, orientadoras, maestras, madres de familia que ya eran abuelas, gente que me conocía no como la mamá de Ramiro, sino como Elvira Soto, la maestra que siempre fue seria, puntual y querida. No pensé en venganza, pensé en límite, que no es lo mismo. Regresé a la mesa, acomodé las carpetas en columnas y puse a cargar mi celular. Luego saqué otra libreta, una nueva, de hojas limpias. En la primera página escribí la fecha. Debajo, con letra de espacio, escribí Incidente en la puerta del Colegio San Gabriel. Y empecé a anotar todo. La hora, quiénes estaban, las palabras exactas, la reacción de los niños, la ausencia del mensaje que él dijo haber enviado, mi salida, mi estado, sin adornos, sin insultos, como se escribe la verdad cuando una ya no quiere que nadie la retuerza. Afuera empezó a oscurecer. En la calle pasó el vendedor de tamales tocando su silbato. Una vecina cerró su portón. Mi casa olía a café recalentado y frijoles. Sobre la mesa, entre las carpetas abiertas, quedaron los 2 juguitos que había llevado para los niños y no se tomaron. Verlos ahí me dio una tristeza mansa, pero ya no me dobló. Tomé el celular otra vez. Busqué un contacto que no usaba desde hacía meses. Respiré hondo. No llamé a mi hijo. Llamé a la orientadora del colegio. Y antes de que ella contestara, abrí la gaveta más honda del mueble y saqué el documento que Ramiro había olvidado que alguna vez firmó con su propia mano. La orientadora del colegio contestó al tercer tono. Bueno, licenciada Beatriz, soy Elvira Soto, la abuela de Tomás y Valentina. Hubo un silencio breve, de esos silencios que ya vienen cargados de contexto. Doña Elvira, dijo ella bajando la voz, justo estaba pensando en usted. Yo cerré los ojos un segundo. No hizo falta que me explicara nada. Cuando una escena duele de verdad, deja eco en todos los que la ven. No la llamo para hacer un escándalo, le dije. La llamo porque necesito dejar constancia de lo que pasó y entender qué puedo hacer para proteger a mis nietos. Del otro lado escuché cómo movía algo sobre el escritorio, quizá una libreta, quizá unas llaves. Hizo bien en llamar. Lo que ocurrió fue grave, muy grave. No me tembló la voz, pero sentí el golpe de oírlo en boca ajena. Una cosa es saber que te humillaron. Otra es escuchar a alguien nombrarlo sin adornos. Quiero preguntarle algo con toda claridad. Seguí. ¿Esto quedó registrado de alguna forma? Sí. La maestra de cuarto reportó el incidente. Y yo también recibí un aviso del portero. Además, varios padres se acercaron después. Varios padres. Pensé para mis adentros que la vergüenza de la tarde no se había quedado solo en mi pecho. Había circulado por los pasillos, por la sala de maestros, por la salida de los niños, como circula el olor de algo quemado en una casa. Entiendo, dije. Doña Elvira, no quiero meterme de más, continuó ella. Pero los niños se fueron muy afectados. La niña lloró en el baño antes de subir al coche. Y el niño,
El niño se quedó completamente callado. Apreté el borde de la mesa con la mano libre. Gracias por decírmelo. Mire, yo no soy abogada ni juez, pero sí puedo decirle algo como profesional. Cuando un adulto humilla así a otro delante de menores, el daño no se queda en el momento. Los niños aprenden miedo, culpa o desprecio, y ninguno de los tres les hace bien. Esa frase me entró derecha, como una puntada exacta, porque yo ya lo intuía, pero necesitaba oírlo con palabras serias. No estaba exagerando, no estaba sensible de más. No era un mal rato, era una línea que se había cruzado. Yo fui maestra muchos años, le dije. Sé bien lo que una escena así deja pegado en una criatura. Entonces sabe por qué le digo que haga todo por escrito. Miré mi libreta abierta, la fecha puesta arriba, las palabras exactas ya anotadas. Ya empecé. Me alegra. Y guardé todo. Mensajes, horarios, autorizaciones, quién recoge a los niños, cualquier cambio, todo. Solté una respiración larga. Eso llevó años haciéndolo. Ella guardó silencio un momento, como si entendiera algo más grande. Entonces usted tiene más de lo que cree. Al colgar, esa frase se me quedó dando vueltas. Usted tiene más de lo que cree. Yo había pensado, al salir del colegio, que solo tenía mi dignidad herida y una libreta ordenada. Pero no, tenía rutina documentada, tenía memoria precisa, tenía años completos de cuidado real, tenía testigos, tenía la confianza del colegio, tenía algo que Ramiro jamás había valorado porque para él todo lo que yo hacía era invisible mientras estuviera hecho. Me serví otro poco de café, aunque ya estaba amargo. Me senté otra vez frente a la mesa y empecé a revisar las carpetas con ojos nuevos. En la carpeta vino encontré copias de las fichas escolares que yo misma había llenado cuando él andaba a 1000. En 2 de ellas aparecía mi número como contacto principal. En otra estaba mi firma autorizada para recoger a los niños de manera permanente mientras el padre se encontrara en trabajo. En la azul estaban los recibos de uniformes, útiles, medicinas, consultas y hasta pagos pequeños de excursiones escolares que yo había cubierto para no hacer pasar pena a los niños. En la caja transparente había dibujos, notas, autorizaciones y un juego de llaves viejo de su departamento que él nunca me pidió de vuelta porque le convenía que yo pudiera entrar si se ofrecía algo. Y ahí, entre tantos papeles, encontré algo que me hizo quedarme inmóvil. Era una hoja firmada por Ramiro hacía casi 1 año y medio, escrita de su puño y letra, donde decía que yo podía hacerse cargo de la rutina de los menores por tiempo indefinido durante una temporada complicada de trabajo. La redacción era torpe, pero clarísima. No era un documento notariado ni elegante. Era más bien una carta práctica, hecha con prisa, pero tenía fecha, firma y copia de su identificación engrapada atrás. Yo recordaba perfectamente por qué la escribimos. Él había tenido un problema con una salida escolar y la directora le pidió dejar asentado quién estaba realmente disponible para los niños. En ese momento le pareció comodísimo firmar. Le resolvía la vida. Ahora, sin saberlo, me acababa de dejar una prueba de años. Mira nada más, murmuré, sola en mi cocina. No era dinero. No era una herencia escondida. No era un abogado estrella esperando mi llamada. Era algo mucho más peligroso para un hombre como mi hijo. La verdad cotidiana puesta en orden. Seguí buscando. Saqué mi celular viejo, el que ya casi no usaba, pero guardaba fotos y mensajes antiguos. Tardó en encender, como viejito necio, pero encendió. Y ahí estaban, cadenas enteras de mensajes. Amá, no alcanzo. ¿Puedes recogerlos? Te dejo a los niños hoy otra vez. Perdón, llego tarde. Dales de cenar. Gracias. Luego te pago lo del pediatra. Ponme de lo que gastaste en una lista. Lista que jamás me pagó completa, por cierto. No me dolió revisar eso. Me aclaró. Una madre se pasa media vida justificando. Pobrecito, trabaja mucho. Anda cansado. No aprendió a hablar bonito. Tiene problemas. Pero los mensajes no justificaban nada. Mostraban patrón, dependencia, comodidad y ahora, además, desprecio público. Me quedé sentada mirando la pantalla. Afuera ya era de noche cerrada. El reflejo de la lámpara del comedor caía sobre los papeles como una luz de oficina doméstica, de esas que vuelven serio cualquier asunto.
Pensé en Ramiro como seguramente me veía él. Una señora jubilada, sentimental, buena para cocinar, buena para esperar, buena para callar. Una de esas madres que siempre vuelven aunque les azoten la puerta, porque así son las mamás. Y ahí entendí con una claridad fría cuál era mi verdadero poder. No era solo que yo cuidara a los niños, era que yo sostenía la imagen de padre responsable que él mostraba afuera. Sin mí, Ramiro no era ese hombre cumplidor que recogía niños, resolvía tareas y llevaba el control del hogar. Sin mí, era un hombre que llegaba tarde, olvidaba festivales, delegaba medicinas, dejaba encargos a última hora y apenas sostenía la rutina por pedazos. Yo no estaba en segundo plano. Yo era el andamio. Y un edificio que presume firmeza tiembla mucho cuando le quitan lo que lo sostiene. Me levanté y fui a abrir la ventana de la cocina. Entró un poco de aire fresco con olor a tierra mojada. Algún vecino estaba friendo cebolla y el aroma se mezcló con el café viejo y los frijoles. En la casa de enfrente sonaba una novela. Todo seguía en su sitio, pero dentro de mí ya no. Pensé para mis adentros. No se trata de hundirlo. Se trata de que no vuelva a usar mi silencio como escalera. Me lavé la cara. Me amarré mejor el cabello. Volví a la mesa con otra energía. Hice 4 montones. En uno puse pruebas de rutina. Mensajes, horarios, autorizaciones. En otro, gastos, medicamentos, escuela, comida, uniformes. En otro, evidencias emocionales indirectas. Notas de maestras, dibujos de los niños, citas perdidas por el padre, recordatorios escritos por mí. Y en el último, dejé lo más delicado, la carta firmada, las fichas escolares con mi número, las copias de identificación y una lista donde se veía claramente cuántas tardes, noches y fines de semana habían estado los niños bajo mi cuidado. Luego tomé otra hoja y empecé a escribir algo más importante que cualquier reclamo. Una cronología. No una cronología sentimental, una cronología útil. Fecha aproximada en que empecé a recoger a los niños casi diario. Momentos en que se quedaron a dormir por emergencia y por comodidad. Días de fiebre, juntas escolares, pagos urgentes, cambios de rutina, ausencias del padre, todo. Cuanto más escribía, más evidente se hacía algo que me dio coraje y al mismo tiempo fuerza. Durante años él había descansado sobre mí mientras hablaba como si yo fuera una intrusa. A las 9:15 sonó mi celular. Era Ramiro. Miré la pantalla y no contesté. Volvió a marcar 2 veces más. No contesté. A la 4ª mandó mensaje. ¿Ya se te pasó el drama o sigues de víctima? Leí eso y no sentí ganas de llorar. Sentí asco. No respondí. 2 minutos después cayó otro. ¿No vayas mañana por los niños? Yo me encargo. Solté una risa corta, sin alegría. Claro, ahora se encargaba, justo después de exhibirme como estorbo. Justo cuando quizá intuía que había ojos mirando. Escribí el mensaje en mi libreta. Hora exacta. Contenido exacto. No le contesté porque por primera vez en mucho tiempo entendí que el silencio bien usado también es una herramienta. Antes yo callaba para no empeorar las cosas. Ahora iba a callar para que él se mostrara solo. Y no tardó. A las 9:27 escribió, ni se te ocurra hablar en la escuela. A las 9:31, los niños son míos, no tuyos. A las 9:35, siempre haces lo mismo, quieres ponerlos contra mí. Yo seguí sin responder y seguí anotando. Había algo casi ridículo en la escena. Él, creyéndose fuerte detrás de un teléfono. Yo, en bata y sandalias, sentada entre folders, tomándole medida al desastre como quien descose una prenda y por fin ve por dónde estaba mal cosida. Entonces hice algo que me costó, pero que necesitaba hacer. Busqué el contacto de Mariana, la madre de los niños. Hacía meses que no hablábamos más allá de un saludo cordial. No porque yo no quisiera, sino porque Ramiro siempre se encargaba de poner tierra en medio. Está ocupada. No le metas más cosas. Luego le digo. Ya me sabía ese juego. Un hombre que controla mal suele administrar también la información. Abrí la conversación vieja. La última vez que habíamos hablado había sido por el cumpleaños de Valentina. Escribí. Mariana, necesito hablar contigo por algo serio de los niños. No es para pelear. Es importante. Me quedé mirando el mensaje sin enviarlo. Mi dedo tembló un poco.
no por miedo a ella, sino por lo que significaba admitir que la familia ya no podía seguir funcionando sobre omisiones. Lo envié. A los 5 minutos respondió. Dime, ¿pasó algo? Sentí un nudo en la garganta, pero ya estaba en esto. Ya no iba a dar marcha atrás. No te lo quiero explicar por mensaje. ¿Puedo llamarte? Contestó de inmediato. Sí. Cuando escuché su voz, percibí cansancio, pero también alerta. Elvira, ¿qué pasó? ¿Están bien los niños? Eso fue lo primero que preguntó. No, ¿qué hizo Ramiro? No, ¿qué dijiste tú? Los niños. Eso me bastó para saber que no estaba llamando a una pared. Le conté todo, sin adornar, sin dramatizar, sin meter culpas viejas, tal cual. El colegio, el grito, las palabras exactas, la reacción de Tomás, el llanto de Valentina en el baño que la orientadora me había contado, los mensajes posteriores. Ella no me interrumpió casi nada, solo respiraba del otro lado, cada vez más hondo. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego dijo, muy bajito, yo sabía que estaba peor, pero no pensé que llegaría a esto delante de ellos. Esa frase me erizó la piel. ¿Qué quieres decir con peor?, pregunté. Mariana tardó unos segundos. Que últimamente está más agresivo, más controlador. Conmigo también se ponía así cuando sentía que perdía el control de algo. Por eso me fui, Elvira. No por trabajo solamente. Apoyé la mano en el pecho. Ahí estaba otra pieza. No era un episodio aislado. Era un modo de ser que yo había querido minimizar porque era mi hijo. Porque una madre prefiere pensar que el defecto de carácter todavía cabe dentro de lo corregible. Entiendo, dije, y mi voz salió más grave. ¿Tienes cómo probar lo que haces con los niños?, preguntó ella de pronto. La pregunta me sorprendió por precisa. Sí, mucho más de lo que imaginaba. Entonces cuídalo todo. No borres nada. Y por favor, no te quedes sola si esto escala. No te quedes sola. Otra frase sencilla que pesó como campana. Le conté de la carta firmada, de las autorizaciones, de los mensajes, de las fichas escolares. Ella escuchó atenta. Ramiro siempre creyó que por hablar fuerte tenía razón, dijo. Pero si algo nunca calculó, es que tú guardas todo. A mí se me escapó una media sonrisa cansada. Ni yo misma calculé para qué me iba a servir. Hablamos casi media hora. No de pleitos de pareja viejos, no de reproches. Hablamos de los niños, de su rutina, del carácter reciente de Ramiro, de lo que convenía hacer para no improvisar. Ella me dijo que podía venir el fin de semana si era necesario. Yo no le pedí que viniera todavía. No quería mover piezas por impulso. Al colgar, me quedé un rato en silencio. Ya no se trataba solo de una abuela ofendida. Yo tenía 3 cosas concretas: evidencia de cuidado, respaldo escolar y una madre de los niños que sabía más de lo que yo ignoraba. Ramiro seguía creyendo que todo era una berrinche de vieja lastimada, pero la realidad era otra. Yo estaba empezando a ver el mapa completo. A las 10:30 guardé los papeles más importantes en una carpeta nueva. Le puse una etiqueta con mi letra. Niños. Seco. Claro. Sin dramatismo. Luego saqué las llaves viejas de su departamento y las puse al lado. Me quedé mirándolas. Durante años esas llaves significaron confianza, emergencia, ayuda, puerta abierta para resolver. Esa noche significaron otra cosa: acceso, orden, capacidad de verificar con mis propios ojos cosas que yo había dejado de mirar porque confiaba demasiado. Tomé la libreta y escribí una lista breve para el día siguiente. Hablar con la orientadora en persona. Pedir copia del reporte del incidente o constancia de observación. Revisar el departamento cuando los niños estén en la escuela. Confirmar medicinas, útiles, horarios, condiciones reales. No discutir por teléfono. Guardar todo. Dormí poco, pero dormí distinta. No con la humillación atravesada, sino con una decisión acomodándose. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, me levanté, me até el delantal y puse agua a hervir para café. Afuera los pájaros empezaban a hacer su escándalo. La calle todavía estaba azulosa, medio dormida. Preparé pan tostado con mantequilla, pero casi no probé bocado. No por nervio, por concentración. Me vestí con ropa sencilla, como si fuera a un trámite cualquiera. Blusa crema, pantalón oscuro, zapatos bajos.
Recogí la carpeta, la libreta y las llaves. Antes de salir, mi celular vibró otra vez. Era un audio de Ramiro. No lo abrí. Lo guardé. Metí el teléfono al bolso y cerré la puerta de mi casa con llave. La campanita de barro sonó detrás de mí. Bajé los 2 escalones de la entrada y caminé hacia mi carro con esa sensación extraña que una tiene antes de cruzar un umbral importante. No miedo, no furia, sino certeza. Primero iba a pasar por el colegio. Después, con esas llaves en la mano, iba a entrar al departamento de mi hijo sin avisarle. Y yo ya presentía que lo que iba a encontrar ahí no solo explicaría su grito, sino que me daría la pieza que todavía faltaba. Primero fui al colegio. Llegué a las 7:20 de la mañana, cuando el patio todavía olía a trapeador húmedo y a pan recién abierto de las loncheras. A esa hora los niños entran medio dormidos, las madres caminan rápido y los maestros cargan el día en la cara antes de empezarlo. Yo conocía ese mundo de memoria. Durante 34 años había caminado por pasillos así, con el bolso en un hombro y la responsabilidad en el otro. La licenciada Beatriz me recibió en su oficina a puerta cerrada. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto, lentes discretos y manos de persona ordenada. Me ofreció asiento y agua. Yo acepté el asiento, no el agua. «Gracias por venir tan temprano», me dijo. «Gracias por recibirme». Puse mi carpeta sobre el escritorio, pero no la abrí de inmediato. Quise escuchar primero lo que el colegio tenía que decir sin influir con mis papeles. La licenciada entrelazó las manos. «Voy a hablarle claro, doña Elvira. Lo de ayer no fue una situación menor. Tuvimos que registrar el incidente como evento de exposición verbal agresiva frente a menores». Me impresionó la precisión de la frase. Exposición verbal agresiva frente a menores. Así dicho, sonaba exactamente a lo que era. Algo más serio que un hijo maleducado. Entiendo. La maestra de Tomás dejó observación escrita. La auxiliar que acompañaba la salida también. Y el portero confirmó lo ocurrido. Asentí despacio. «Necesito saber algo», dije. «¿Ustedes han notado cambios en los niños?» Beatriz me miró por encima de los lentes, como quien decide cuánto puede decir sin cruzar una línea. «Sí. En las últimas semanas, Tomás está más distraído y más alerta al mismo tiempo, si eso tiene sentido. Se sobresalta cuando levantan la voz. ¿Y Valentina?» Empezó a preguntar mucho quién iba a recogerla cada día. Lo pregunta con ansiedad, no por simple curiosidad. Sentí una presión honda en el estómago. Eso no pasaba antes. No. Y le voy a decir algo que quizá le duela, pero creo que usted sabrá ponerlo en su lugar. Cuando los niños saben exactamente qué adulto es seguro, suelen nombrarlo siempre igual. Ellos la nombran mucho a usted. No respondí enseguida. Miré un punto fijo del escritorio para no dejar que la emoción me subiera a los ojos. «Yo solo he hecho lo que tocaba», dije al fin. «A veces eso es precisamente lo más importante». Entonces sí abrí mi carpeta. Le mostré la autorización firmada, las fichas escolares, las capturas impresas de mensajes, el registro de recogidas y noches que habían pasado conmigo. No se lo di todo, solo lo suficiente para que viera que yo no estaba hablando desde el enojo. La licenciada fue revisando en silencio. «Esto está muy bien organizado. Así llevo toda mi vida. Se nota». Levantó la hoja firmada por Ramiro y la leyó con atención. «Esto no reemplaza un trámite legal formal, claro», dijo, «pero sí deja clarísimo un patrón de cuidado sostenido. Patrón de cuidado sostenido». Otra frase seria. Otra confirmación de que yo no estaba magnificando nada. «Quiero pedirle algo», dije. «No un favor, una constancia». Beatriz entendió enseguida. «Puedo hacer una nota de observación institucional, asentando que usted ha sido figura constante de recogida y apoyo escolar, y que ayer ocurrió un episodio de agresión verbal frente a los menores. Eso necesito. Se la preparo hoy». Respiré mejor. No porque un papel resolviera la vida, sino porque en asuntos familiares la verdad necesita salir del «yo digo» y empezar a ocupar hojas con membrete. Antes de irme, la licenciada me dijo algo más. «Doña Elvira, le sugiero que no confronte sola a su hijo si sospecha que esto puede empeorar. No le conté todavía lo del departamento, solo asentí. Voy a actuar con cuidado. Haga eso. Y otra cosa, si hoy los niños llegan alterados, nosotros lo reportaremos también».
Le di las gracias y me fui con la constancia provisional prometida para el mediodía. Al salir del colegio, me quedé un momento dentro del carro, con las manos sobre el volante. Ya tenía una pieza más, una pieza fuerte, pero lo siguiente no dependía de oficinas ni de protocolos. Dependía de mí. Saqué del bolso el llavero viejo. La llave del departamento de Ramiro seguía teniendo un plastiquito rojo que yo misma le puse años atrás para distinguirla. Lo miré y pensé en lo mucho que puede cambiar el significado de una cosa sin que la cosa cambie nada. Encendí el auto y manejé hasta el edificio donde vivía mi hijo. Era un conjunto de departamentos medianos, de esos que quieren parecer modernos, pero ya traen desgaste en las esquinas. Portón eléctrico, plantas mal cuidadas en la entrada, un pequeño lobby con espejo y olor a limpiador barato. Yo había entrado ahí cientos de veces. Con bolsas del súper, con niños dormidos en brazos, con sopa en recipientes, con fiebre ajena y prisa propia. Esa mañana entré distinto. No iba como madre disponible. Iba como mujer que por fin había decidido mirar. Subí por el ascensor al cuarto piso. El espejo del elevador me devolvió una imagen mía serena, incluso un poco más dura. No en el rostro, en la postura. Me di cuenta de que llevaba la carpeta apretada contra el pecho como si fuera escudo. Me obligué a aflojar. Frente a la puerta del departamento 407 me quedé quieta unos segundos. Escuché. Nada. Metí la llave. Abrió. Lo primero que me golpeó fue el olor. No un olor insoportable, pero sí ese olor de casa descuidada. Comida vieja, ropa húmeda, encierro y algo agrio debajo. Entré despacio y cerré tras de mí. La sala estaba peor de lo que yo imaginaba. Había vasos con restos secos en la mesa de centro, un plato con salsa endurecida, un calcetín infantil debajo del sofá, una mochila abierta tirada en una esquina, en la silla del comedor, una camisa de Ramiro colgando como trapo cansado. La televisión tenía juguetes acumulados enfrente y una tableta descargada sobre el piso. Sentí un golpe de tristeza, no por el desorden en sí, sino porque era un desorden de vida no sostenida. Yo conocía la diferencia entre una casa habitada y una casa medio abandonada por dentro. Caminé a la cocina, abrí el refrigerador y cerré los ojos un momento. Había un yogur vencido, media botella de refresco, un limón seco, salchichas abiertas, 2 envases de comida para llevar y una caja de leche pasada. Nada de fruta fresca, nada de comida hecha, nada que dijera: aquí viven 2 niños con rutina. Abrí la alacena. Galletas, cereal azucarado, sopas instantáneas, papas fritas, pan viejo. Apoyé una mano en la encimera. Dios mío, murmuré. No era pobreza. No era falta de posibilidades. Era negligencia disfrazada de vida ocupada. Fui al cuarto de lavado. La canasta rebosaba ropa sucia. En una esquina había uniformes escolares arrugados, uno de ellos con una mancha marrón en el cuello. Encima de la lavadora, una receta médica doblada. La tomé. Era de Tomás. Antibiótico. 4 días atrás. Miré alrededor buscando la caja del medicamento. Estaba en el baño, sobre el lavabo. Cerrada. Intacta. La abrí. Faltaban apenas 2 dosis. 2. Sentí un calor seco subir por el pecho. No era solo que el niño hubiera estado enfermo. Era que probablemente no había seguido el tratamiento como debía. Y eso, para mí, ya no entraba en el rubro de padre rebasado. Eso rozaba otra cosa. Revisé el cuarto de los niños. La cama de Valentina estaba sin tender, con una muñeca tirada boca abajo. La de Tomás tenía sábana enrollada y olor a sudor infantil. En el escritorio había hojas de tarea sin terminar, colores sin tapa, una nota de la maestra pidiendo material para la próxima semana y un dibujo partido a la mitad. En el suelo, junto a la papelera, vi algo que me dejó helada. Era una hoja arrancada de cuaderno. La reconocí por la letra redonda y grande de Valentina. Decía: «Hoy no quiero que mi papá grite. Cuando grita me duele la panza». Me agaché despacio para recogerla. La mano me tembló. Eso ya no era percepción mía. No era interpretación del colegio. No era intuición de abuela. Era una niña poniendo por escrito el miedo con palabras simples. Me senté en la orilla de la cama de Tomás, con la hoja en la mano, y respiré hondo, muy hondo, porque por primera vez sentí una mezcla peligrosa de rabia y claridad.
Una combinación que, si no se maneja bien, puede volverte torpe. Y yo necesitaba hacer exactamente lo contrario. Guardé la hoja dentro de la carpeta. No estaba ahí para destruir a nadie. Estaba ahí para ver la verdad completa. Seguí revisando con cuidado, sin revolver de más. En la mesita del cuarto encontré una libreta escolar de Tomás con varias firmas pendientes. En una página, la maestra había escrito: «Favor de enviar material mañana sin falta». Fecha de hacía 5 días. Nada enviado. Otra página decía: «Se solicita reunión con padre o tutor». Tampoco atendida. Tomé fotos de todo. Del refrigerador, del antibiótico casi intacto, de la nota, del uniforme sucio, de las tareas. No como detective barata, sino como mujer que había aprendido que, en los conflictos familiares, la realidad sin respaldo se convierte rápido en «estás exagerando». Entonces fui al cuarto de Ramiro, y ahí encontré la pieza que faltaba. Sobre el buró había varios recibos, una cartera abierta, monedas, un cargador y un sobre membretado de una empresa. No iba a tocar papeles personales por simple curiosidad, pero el sobre estaba abierto y encima había una hoja asomando con letras grandes. Sin querer, vi una frase que me hizo detenerme: «Aviso de suspensión temporal de servicios». Lo tomé. No era del trabajo. Era de una financiera. Seguí leyendo. Había atraso en pagos. Varios. Y no solo uno. Debajo del sobre había otros 2 avisos: tarjeta, préstamo de nómina y uno más del arrendamiento del auto. Las fechas eran recientes. Muy recientes. Ahí estaba. No era solo enojo. No era solo control. Ramiro estaba hundiéndose y estaba haciendo lo que hacen muchos hombres débiles cuando la realidad los rebasa: apretar a quien sienten seguro, maltratar a quien no creen que se irá, fingir autoridad donde ya no tienen dominio. Pero había más. En la esquina del buró vi un papel del colegio. Era una circular sobre colegiaturas y pagos pendientes de actividades. Al reverso, con la letra de Ramiro, había números hechos a toda prisa. Sumaba, restaba, tachaba. En medio de todo, una frase escrita con rabia: «Mi madre que deje de meterse». Me quedé mirando eso. Ni siquiera me dio dolor. Me dio estructura. Porque de pronto entendí el mecanismo entero. Él no estaba simplemente harto de mí. Estaba desesperado. Y la desesperación, en lugar de hacerlo más responsable, lo estaba volviendo más agresivo, más caótico, más injusto. Volví a la sala y me senté en el comedor. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que alguien regresara, así que repasé mentalmente lo encontrado. Casa en deterioro real, comida inadecuada, medicamento mal administrado, señales emocionales claras en los niños, notas escolares ignoradas, problemas financieros recientes. Yo ya no estaba sosteniendo un poco la rutina, la estaba sosteniendo casi toda. Y si Ramiro seguía empeorando, esos niños iban a quedar atrapados en medio de un adulto desbordado y orgulloso. En ese instante sonó una llave en la puerta. Mi cuerpo entero se puso alerta. La puerta se abrió y entró Ramiro. Se quedó inmóvil al verme sentada en su comedor, con mi carpeta cerrada y las llaves sobre la mesa. Su cara pasó por 3 cosas en menos de 2 segundos: sorpresa, furia y algo parecido al miedo. «¿Qué haces aquí?», soltó. Me puse de pie despacio, mirando lo que nunca me dejaste mirar de verdad. Cerró la puerta de un golpe. «Te metiste a mi casa, con la llave que tú me diste, para ayudar con tus hijos. Esos a los que les dejas antibióticos sin dar». Su expresión cambió apenas. Lo suficiente para saber que di en el centro. «No empieces». «No he empezado nada, Ramiro. Apenas estoy entendiendo». Se acercó 2 pasos. Venía alterado, ojeroso, con la barba sin hacer y la camisa arrugada. Ya no era el hombre que gritaba con público. Sin testigos parecía más pequeño, más desordenado, más real. «Te dije que no te metieras», espetó. «Y tú me gritaste delante de tus hijos para tapar esto». Señalé apenas alrededor. La cocina, la sala, el desorden, el aire mismo. Él apretó la mandíbula. «No sabes de lo que hablas». Saqué la receta de Tomás de la carpeta. Luego, la caja del antibiótico. «Sé que esto era de hace 4 días y casi no se dio». No contestó. Saqué la hoja de Valentina. No se la enseñé todavía.
Solo la sostuve. Sé que tu hija escribió que le duele la panza cuando gritas. Ahí sí palideció. ¿Revisaste las cosas de los niños? Revisé lo que cualquier adulto decente habría atendido ya. Él pasó una mano por su cara, nervioso, irritado. Estás cruzando una línea. Lo miré fijo. No, Ramiro. La línea la cruzaste tú ayer en el colegio. Y hoy confirmé algo peor. No fue un arranque. Es un estado. Se hizo un silencio espeso. Yo podía sentir su rabia buscando por dónde salir, pero también vi otra cosa. Cansancio, descontrol, vergüenza. Él sabía que yo ya había visto demasiado. No tienes idea de la presión que tengo, dijo al fin con voz más baja. La presión no justifica asustar niños. Tú siempre me juzgas desde afuera. Yo te sostengo desde adentro desde hace años. Eso lo golpeó más que cualquier grito. Se quedó quieto. Aproveché. No vine a pelear. Vine a entender si mis nietos están bien. Y la respuesta es no. ¿Están bien? No, no están bien. Uno no está tomando su medicamento como debe y la otra escribe que le duele la panza cuando gritas. Abrió la boca para responder, pero no encontró qué decir. Entonces solté la pregunta que realmente importaba. ¿Qué más está pasando, Ramiro? Sus ojos se movieron apenas hacia el buró del cuarto. Apenas un instante. Pero yo lo vi. Lo había descubierto. Las deudas. El aire se endureció. Nada que te importe, dijo. Todo lo que afecte a los niños me importa. Se rió, pero fue una risa hueca. Claro, la salvadora. No, la abuela, la que recoge lo que tú tiras cuando ya no puedes con ello. Volvió a callar, y en ese silencio entendí algo fundamental. Por primera vez no estaba hablando con el hijo soberbio que me usaba. Estaba hablando con un hombre acorralado que ya no podía sostener su personaje. Pero yo aún no sabía cuánto estaba dispuesto a arrastrar con él. Entonces sonó su celular. Lo miró. La pantalla iluminó su cara. Y yo alcancé a leer, antes de que lo girara. Colegiatura final. Último aviso antes de reporte. Levanté la vista hacia él. Él apretó el teléfono con fuerza. Y ahí supe que el grito en el colegio no había sido solo humillación. Había sido pánico. Yo no aparté los ojos de su cara. Él sí apartó los suyos de los míos. Eso, en un hijo adulto, dice más que cualquier explicación. Tenía el teléfono apretado en la mano como si pudiera estrujarlo hasta desaparecer el mensaje. Pero los mensajes no desaparecen por apretarlos. Las deudas tampoco, ni el miedo, ni los hijos mirando todo. ¿No vas a contestar?, pregunté. Ramiro bloqueó la pantalla. No es asunto tuyo. Ya vi que sí. Se pasó la mano por el cabello, nervioso, irritado, descompuesto. No parecía el hombre que me gritó delante de medio colegio. Parecía un hombre llegando tarde a su propia ruina. No empieces a armar una novela, amá. La novela la armaste tú ayer. Yo estoy viendo los hechos. Caminó hacia la cocina, abrió el refrigerador, lo miró sin realmente ver nada y volvió a cerrarlo. Ese gesto me dijo mucho. La gente que vive con el problema pegado al pecho abre puertas como buscando una salida física a algo que es interno. Estoy resolviendo, murmuró. No, estás tapando agujeros mientras los niños se hunden contigo. Se volteó rápido. No metas a los niños como arma. Mi voz salió más firme que alta. No los meto yo. Ellos ya están adentro. Ese es justamente el problema. Hubo un silencio espeso. Yo seguía de pie junto al comedor, la carpeta cerrada, la hoja de Valentina adentro, las fotos ya guardadas en mi celular, las llaves sobre la mesa. Él estaba en la cocina, a 2 metros de mí, respirando por la boca como si el aire se le hubiera vuelto insuficiente. ¿Cuánto debes?, pregunté. Se rió otra vez, sin alegría. ¿Ahora me vas a auditar? No. Quiero saber si el grito de ayer salió de tu soberbia o de tu desesperación. Esa vez no respondió con ataque, respondió con cansancio. Se dejó caer en una silla. Fue un gesto pequeño, pero para mí significó muchísimo. Ramiro nunca se sentaba en medio de una discusión conmigo. Siempre caminaba, imponía, levantaba el pecho, quería parecer más grande. Que se hubiera sentado quería decir que ya no le quedaba energía para sostener el teatro. No tienes idea, dijo al fin, mirando el piso. Entonces dímela. Tardó. Yo no lo apuré. Hay verdades que salen peor cuando se arrancan. Me atrasé con unas cosas. ¿Cuáles cosas? Cosas.
No te voy a ayudar con vaguedades. Levantó la vista con fastidio. La colegiatura, unas tarjetas, el coche. Ya, esperé. Sabía que no era todo. Y apretó los labios. Y un préstamo. ¿De cuánto? Me miró con rabia renovada. No te importa. Te lo repito por última vez. Todo lo que se convierta en riesgo para los niños me importa. Volvió a bajar la cabeza. Bastante. No me sirvió, pero me confirmó lo esencial. Era más grande de lo que quería admitir. Entonces hice la pregunta correcta. ¿Desde cuándo? Ese «desde cuándo» le dolió más que cuánto, porque el monto podía maquillarse, el tiempo no. Hace meses, dijo. Ahí estuvo la verdadera traición. No la deuda, la actuación. Meses dejándome recoger niños, comprar medicinas, resolver comidas, cubrir huecos, mientras todavía tenía aliento para gritarme que me largara de la puerta del colegio como si yo fuera el problema. Me apoyé en el respaldo de la silla para no hablar desde el puro coraje. ¿Y en esos meses pensaste en algún momento sentarte conmigo a decirme la verdad? ¿Para qué? Saltó, otra vez a la defensiva. ¿Para que me miraras con lástima? ¿Para que me trataras como inútil? No, para que no convirtieras a tus hijos en daño colateral de tu orgullo. Se quedó callado. Afuera, en el pasillo, pasó alguien arrastrando algo con rueditas. El sonido cruzó la escena y se fue. Adentro, en cambio, parecía que todo llevaba siglos quieto. Yo abrí la carpeta y saqué por fin la hoja de Valentina. La extendí sobre la mesa sin dramatismo. Él la miró, la leyó. La cara se le vació. No dijo nada. No hacía falta. Eso escribió tu hija, le dije. No yo, no la escuela. Tu hija. Siguió mirando la hoja como si no reconociera las letras, como si le hubieran cambiado el idioma. Es una niña, murmuró. Escriben cosas. Sí, escriben lo que no saben explicar de otra manera. Todavía no me miraba. Ayer la hicieron llorar en el baño después de que la subiste al coche, añadí. Y Tomás tiene un antibiótico casi intacto. Eso sí lo hizo levantar la cabeza. No fue así. Entonces dime cómo fue. No pudo. Se pasó ambas manos por la cara y se quedó así unos segundos, tapándose los ojos. No era llanto, era derrumbe. El primer derrumbe real que yo le veía en muchos años. Pero una cosa es ver caer a tu hijo, y otra muy distinta es dejarte aplastar por su caída. Yo ya no iba a hacer lo segundo. Escúchame bien, Ramiro, dije, despacio. Yo no vine a humillarte. Si hubiera querido eso, te habría enfrentado en el colegio ayer mismo. Vine porque necesitaba saber si mis nietos estaban seguros. Y lo que encontré me obliga a dejar de hacerme la ciega. Bajó las manos. Tenía los ojos rojos, no de llanto, sino de agotamiento. No les va a pasar nada. Ya les está pasando. Solo estoy pasando un mal momento. Los niños no tienen la culpa de tus malos momentos. Ya sé, gritó. Ese grito rebotó en las paredes del departamento. Más corto que el del colegio, menos teatral, pero suficiente para confirmar todo. Yo no me moví. Mira cómo incluso ahora se te va la voz hacia arriba antes que la responsabilidad. Él apretó los dientes. Tú siempre haces que todo suene peor. No, yo llevo años haciendo que todo funcione mejor de lo que realmente está. Eso lo dejó quieto otra vez, porque era verdad. La verdad no siempre entra como trueno. A veces entra como algo peor, una frase imposible de refutar. Se levantó de la silla y caminó hasta la ventana. Corrió apenas la cortina y volvió a soltarla. No quería que nadie se enterara, dijo. ¿De cuál parte? ¿De que debes dinero? ¿O de que no puedes con los niños solo? De nada, pues ya se enteraron tus hijos de que gritas, la escuela de que pierdes el control, y yo de que tu casa se está cayendo por dentro. Guardar silencio ya no protege a nadie. Se apoyó con las manos en el marco de la ventana. Estoy por cerrar un negocio, dijo como si eso fuera tabla de salvación. Si sale, acomodo todo. Sentí una punzada de cansancio. Conocía esa clase de promesa. Los «cuando salga esto», «cuando me paguen aquello», «no más aguanta esta semana». La vida real de los niños no se sostiene con futuros hipotéticos. Y mientras sale, ¿quién les da de comer bien? ¿Quién verifica tareas? ¿Quién administra medicinas? ¿Quién absorbe tus gritos? No contestó. Yo saqué otra hoja de la carpeta, la autorización firmada donde me dejaba a cargo de la rutina de los menores. La puse junto a la nota de Valentina. 2 papeles. En uno, su comodidad.
En el otro, la consecuencia. Los miró ambos. «No vas a usar eso contra mí», dijo, ya no con fuerza, sino con susto. Lo observé en silencio 2 segundos antes de responder. «Voy a usar todo lo necesario a favor de ellos». Ese «ellos» cambió la temperatura de la conversación. Ya no éramos él y yo. Eran los niños en el centro, y eso lo sabía. «¿Qué quieres?», preguntó. Por fin. No «¿qué estás haciendo?», no «¿por qué te metes?», no «sal de mi casa». «¿Qué quieres?». Ese era el primer gesto real de alguien que empieza a entender que ya no dirige la escena. Yo contesté sin rodeos. «Quiero 3 cosas inmediatas». Él no habló. Primera, «Hoy mismo voy a recoger a los niños». Se giró de golpe. «No». «Sí. Y no te lo estoy pidiendo. No puedes decidir eso». Saqué mi celular y se lo mostré con la conversación guardada, los mensajes de anoche, los horarios, las fotos. «Puedo decidir no dejarlos esta tarde aquí como si nada. Y también puedo irme ahora mismo al colegio con la orientadora, la nota del incidente y todo esto». Se quedó mirando el teléfono. Yo seguí. Segunda, Tomás va a retomar su tratamiento como corresponde, y Valentina no vuelve a escuchar un grito tuyo sin que quede asentado en algún lado. Respiró hondo, por la nariz. Y tercera, dije, hoy mismo me vas a decir la verdad completa, no la versión resumida, no la versión masculina de yo controlo, la verdad. ¿Qué debes? ¿A quién le debes? ¿Qué tan atrasado estás? Y si hay algo más que afecte a los niños. Se volvió a sentar. No protestó enseguida. Eso fue casi más contundente que un sí. Mariana ya sabe, añadí. Su cabeza se levantó de inmediato. ¿Qué? Lo de ayer. Y sabe que vine. La furia le volvió a la cara. No tenías derecho. Tú perdiste el derecho a manejar esto solo cuando empezaste a quebrarte encima de los niños. Ella siempre quiere dejarme mal. Ella preguntó primero si los niños estaban bien. Aprende algo de eso. Me miró con odio viejo, pero también con impotencia nueva. Y la impotencia, en alguien que ha vivido imponiendo tono, es casi insoportable. Se quedó unos segundos tragándose algo. «No le digas más nada todavía», dijo. «Eso dependerá de lo que hagas hoy». «¿Me estás amenazando?» «No, te estoy describiendo el límite». A veces la diferencia entre amenaza y límite es que el límite ya no necesita gritar. Ramiro apoyó los codos en las rodillas y se agarró la cabeza. «No era para llegar a esto», murmuró. «Llegó hace rato. Ayer solo se vio en público. Por primera vez desde que entró al departamento, me miró como adulto mirando a otro adulto y no como hijo creyendo que aún puede manipular a su madre con tono, culpa o cansancio. Debo 4 meses de colegiatura», dijo. No cambié el gesto. «Sigue. 2 del coche. Sigue. 3 tarjetas. Sigue». Tardó. Y un préstamo personal. «¿Para qué?». No respondió. «¿Para qué, Ramiro?». Se humedeció los labios. «Para cubrir otras cosas». «¿Cuáles?». Silencio. Y entonces entendí que todavía faltaba una capa. No era solo deuda. Era destino de deuda. «¿Hay alguien más metido en esto?», pregunté. Le tembló un músculo en la cara. Ahí estaba. «Respóndeme». «No». Pero mintió mal. Yo fui maestra. Vi miles de niños mentir por miedo, por vergüenza, por impulso. Los adultos no mejoran tanto como creen. «¿Hay alguien más?», repetí. «No». Lo miré fijo. «Ramiro». Entonces sonó otro mensaje en su teléfono. Esta vez no lo soltó. La pantalla se encendió sobre la mesa porque lo había dejado boca arriba. Y yo alcancé a leer un nombre antes de que lo cubriera con la mano. Lorena debajo, apenas una línea. «No me vayas a salir con que tu mamá ya sabe». El aire cambió, no por sorpresa absoluta. A esa altura, yo ya sabía que había algo más. Cambió porque de pronto la deuda, el pánico y el grito encontraron un rostro detrás. No dije nada durante 2 segundos. 3. 5. Luego levanté la vista hacia él. Él ya no estaba pálido. Estaba descubierto. «Así que no era solo dinero», dije. No respondió. Era mentira sostenida con dinero. Siguió sin responder. «¿Quién es Lorena?». Cerró los ojos. Y ahí, en medio del departamento oliendo a encierro, con la nota de su hija sobre la mesa y las deudas respirando por todas partes, comprendí que yo aún no había visto lo peor, porque una cosa es un hombre quebrado y otra, muy distinta,
Es un hombre quebrado intentando sostener 2 vidas al mismo tiempo. Yo no levanté la voz. No hacía falta. A veces, el silencio de una madre decepcionada pesa más que un grito de iglesia llena. Ramiro puso el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si con eso pudiera borrar el nombre que yo acababa de ver. Pero los nombres vistos ya no se desven, igual que las escenas, igual que ciertas frases dichas delante de los hijos. ¿Quién es Lorena?, repetí. Él se quedó mirando la madera de la mesa. No es lo que piensas. Sentí un cansancio tan hondo que casi me dio risa. Todos ustedes dicen eso cuando ya es exactamente lo que una piensa. Levantó la cara de golpe. No hables como si supieras todo. No sé todo. Sé lo suficiente. Sé que debes dinero, que la colegiatura está por reventarte en la cara, que tu casa está cayéndose a pedazos, que tu hijo no tomó su antibiótico, que tu hija le tiene miedo a tus gritos, y que hay una mujer escribiéndote para preguntar si tu madre ya sabe. Con eso me alcanza para entender que aquí no había solo estrés. Se pasó la mano por la nuca. No metas cosas personales en esto. Tú las metiste en la vida de los niños en el momento en que afectaron su comida, su escuela y su paz. Hubo un silencio seco. Luego, muy bajo, dijo, es alguien, como si una persona pudiera explicarse sin nombre, sin lugar y sin consecuencias. ¿Desde cuándo?, pregunté. Tardó en contestar. Unos meses. ¿Cuántos? No sé. No me mientas con flojera, Ramiro. ¿Cuántos? Apretó los labios. 8, casi 9. 9 meses. El número me cayó encima como una piedra. No porque me importara su vida sentimental por puro chisme, sino por la estructura del engaño. 9 meses eran demasiado para hacer un desliz. 9 meses son planificación, son gasto, son tiempo, son energía desviada de donde debía estar. ¿Y Mariana lo sabe? No respondió enseguida, y con eso respondió. No, dije yo misma. Volvió a guardar silencio. Entonces hice la suma real, no la del dinero. Mientras decía que no le alcanzaba el tiempo, sí le alcanzaba para sostener otra relación. Mientras me dejaba a los niños hasta tarde, sí tenía espacio para una mentira. Mientras fingía que yo me metía, en realidad yo estaba tapando el hueco que él abría por otro lado. ¿La deuda tiene que ver con ella?, pregunté. No, Ramiro. No todo gira alrededor de eso. Entonces explícame de una vez alrededor de qué gira. Se levantó de la silla y empezó a caminar otra vez, como siempre hacía cuando sentía que perdía terreno. No entiendes cómo me ha ido en el trabajo. Pues ayúdame a entender. Bajaron comisiones. Se me juntó todo. Empecé a usar una tarjeta para cubrir otra. Luego pedí un préstamo. Luego se quedó callado. Luego, ¿qué? Luego ya no me alcanzó. ¿Y Lorena? Se volteó irritado. Lorena no me pidió nada. Esa frase sola ya decía demasiado. No le pregunté si le había pedido. Pregunté si tenía que ver con la deuda. Él respondió defendiéndola. Eso me confirmó que sí estaba metida en el centro del problema emocional, aunque él quisiera maquillar lo económico. ¿Le estabas pagando cosas?, dije. No. ¿Salidas? ¿Regalos? ¿Ayudas? No como crees. Contéstame sin poesía. Se quedó inmóvil, derrotado por la precisión. A veces la ayudé, murmuró. Ahí estuvo. No necesité más detalles para entender la mecánica. Un hombre que no completa medicinas, pero a veces ayuda a otra mujer. Un padre que se atrasa con la escuela, pero sostiene otra vida paralela con dinero que no tiene. No era solo irresponsabilidad, era elección. Respiré hondo para que la rabia no me nublara. Y mientras tanto yo pagando útiles, comida y consultas porque andabas apretado. No tuvo cara para mirarme. Te iba a pagar. No, me ibas a seguir usando. Ese golpe le entró completo. Porque era verdad. Yo no era apoyo en su historia. Era recurso. La diferencia duele muchísimo cuando por fin se nombra. Ramiro se dejó caer otra vez en la silla y clavó la vista en el teléfono boca abajo. Yo lo observé con una mezcla difícil de describir. No era solo enojo, era duelo. Duelo por el hijo que yo había querido seguir viendo como hombre cansado y no como adulto tomando malas decisiones en cadena. ¿Los niños la conocen?, pregunté. Tardó demasiado. Ramiro, una vez. Sentí que el aire se me ponía frío. ¿Una vez dónde? No fue nada. ¿Dónde? A comer. Tuve que apoyar la mano en la mesa.
¿Llevaste a tus hijos con esa mujer? No la presentes así. ¿Así cómo? Como la persona con la que andas mientras no pagas la colegiatura de tus hijos. Se levantó con violencia. Ya basta, yo no me moví ni un centímetro. No, basta fue ayer, cuando les gritaste a tus hijos a través de mí. Hoy toca escuchar. Nos quedamos frente a frente, él respirando fuerte, yo quieta. Y en ese momento vi algo que me terminó de ordenar por dentro. Mi hijo seguía creyendo que el volumen podía salvarlo, que si se inflaba lo suficiente, quizá yo retrocedía. Pero yo ya había cruzado ese puente. El miedo se me había acabado en la puerta del colegio. Si vuelves a levantarme la voz, me voy directo al colegio, a Mariana y a donde haga falta, dije. No porque quiera destruirte, sino porque ya no confío en tu criterio. Eso sí lo frenó, no el reproche, la frase final. Ya no confío en tu criterio. Porque el problema de un hombre como Ramiro no es solo que lo descubran, es que alguien deje de creerle. Se sentó otra vez, más despacio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Ahora sí estaba asustado de verdad. No contesté enseguida. Quise pensar cada palabra. Hoy me voy a llevar a los niños a mi casa. No. Sí. No puedes sacarlos así. Puedo cuidarlos esta tarde mientras se resuelve lo urgente, como he hecho cientos de veces. Y si quieres discutirlo, lo discutimos con la escuela y con su madre presentes. Se quedó callado. Yo seguí. Vas a mandar el dinero del antibiótico completo si falta algo. ¿Vas a pagar hoy mismo al menos una parte de la colegiatura o vas a explicarle a Mariana por qué no puedes? Y vas a decirme si hay una sola cosa más que yo deba saber antes de que hable con ella de nuevo. No le digas lo de Lorena. Lo dijo tan rápido que casi me dio vergüenza ajena. Mira nada más lo primero que te importa proteger. Bajó los ojos. No quiero que use eso para quitármelos. La frase quedó suspendida entre nosotros. Ahí estaba el verdadero miedo. No la deuda, no mi opinión, no el escándalo. Perder control sobre los niños. Y yo, que había sido maestra y madre demasiados años, reconocí de inmediato cuando alguien empieza a medir las consecuencias reales de sus actos. Entonces compórtate como un padre que quiere conservar el respeto de sus hijos, no solo la custodia de sus horarios, le dije. No respondió. ¿Hay algo más?, pregunté. ¿Alcohol? ¿Juego? ¿Algo que yo no haya visto? Me miró, casi ofendido. No. Le creí a medias, pero suficiente para saber que el centro inmediato era otro. Deudas, mentira, gritos, negligencia emocional. Bien, dije. Entonces escucha cómo va a ser hoy. Saqué mi libreta y anoté delante de él, sin pedir permiso. Los niños salen conmigo del colegio. Tomás retoma medicamento revisado hoy mismo. Mariana será informada de la situación financiera que afecta a los niños. Tú no me vuelves a gritar delante de ellos. Ni delante de nadie. Esta noche me entregas por mensaje una lista completa de pagos pendientes relacionados con los niños. No soy tu alumno, espetó. No. Mis alumnos solían aprender más rápido. Apretó la mandíbula, pero no discutió el contenido. Solo la humillación de verme escribirlo. Y eso me confirmó que iba en la dirección correcta. Entonces, por primera vez desde que empezó todo, le hice una pregunta no como mujer herida, sino como madre viendo a un hijo que quizá todavía podía elegir una salida menos miserable. Dime una cosa, Ramiro. De verdad, ¿tú querías que esto se arreglara? ¿O solo querías que nadie lo viera? Se quedó inmóvil. Luego, muy bajo, dijo: No sé. Esa fue la respuesta más honesta de toda la mañana. No sabía. Porque arreglar exige asumir vergüenza. Y esconder solo exige seguir mintiendo. Yo cerré la carpeta. Pues yo sí sé lo que quiero. Quiero que los niños pasen esta noche tranquilos, y para eso necesito sacarlos de en medio de tu caos inmediato. No les digas nada raro. No pienso meterlos en cosas de adultos. Aprende tú a hacer lo mismo. Tomé las llaves de la mesa y se las puse enfrente. Aquí están. No vuelvo a entrar así. La próxima vez será con algo más claro y con alguien más presente. Su cara cambió apenas. Entendió perfecto. No lo estaba amenazando con policía ni con espectáculo. Le estaba diciendo algo peor para él, que la improvisación se había terminado. Agarré mi bolso. Él habló cuando ya iba hacia la puerta. Amá. Me detuve, sin girarme del todo. Su voz salió distinta, más joven, casi como cuando era muchacho y todavía no sabía pedir ayuda sin resentirla.
No quería que me vieras así. Cerré los ojos un segundo. Esa frase me dolió más que varias otras, porque por un instante vi, debajo del adulto egoísta, al niño orgulloso que siempre confundió debilidad con indignidad. Pero yo ya no podía permitir que ese niño mandara sobre la vida de 2 nietos. Me volteé, pues yo no quería verte convertido en alguien a quien sus hijos le tienen miedo. No contestó. Abrí la puerta. Y antes de salir, añadí: todavía estás a tiempo de decidir qué vergüenza prefieres cargar, la de reconocer lo que hiciste o la de que otros tengan que ponerles protección a tus hijos por ti. Salí al pasillo con el corazón durísimo. Bajé por el ascensor sin mirar a nadie. Afuera, el sol ya estaba alto y la gente seguía su rutina como si el mundo no acabara de moverse por dentro. Me subí al coche, cerré la puerta y por fin dejé caer la cabeza unos segundos sobre el volante. No lloré. Otra vez no. Pero sentí ese dolor opaco que viene cuando una ya no está peleando con la realidad, sino acomodándola en su lugar definitivo. Saqué el celular. Tenía 3 mensajes nuevos de Mariana. ¿Cómo salió todo? Estoy pendiente. Si hace falta, voy hoy. Le respondí. Hace falta hablar. Encontré cosas serias. No te alarmes por mensaje, pero sí necesito que vengas o hagamos llamada hoy antes de que salgan los niños. No quise escribir más. Luego revisé la hora. Todavía faltaban varias horas para la salida del colegio, y fue entonces cuando recordé algo que me hizo erguirme de golpe. La semana anterior, Valentina me había dicho una frase que en ese momento no entendí bien. Estábamos peinando a una muñeca en mi sala y me soltó, muy tranquila: papá dice que pronto nos vamos a mudar a una casa donde tú ya no vas a poder entrar así nomás. En ese momento pensé que era una ocurrencia suelta, una de esas cosas que los niños repiten mal. Pero ahora, con las deudas, Lorena y el miedo de Ramiro a que se los quitaran, esa frase ya no sonaba inocente. Sonaba a plan. Un plan hecho sin orden, sin estabilidad, y quizá sin preguntar lo principal. Si de verdad pensaba mover a los niños de casa, de rutina o incluso de ciudad para tapar su desastre, entonces esto ya no era solo una crisis doméstica. Era una urgencia. Enderecé la espalda, encendí el motor y tomé rumbo a la farmacia primero. Porque antes de cualquier llamada, antes de cualquier confrontación, antes de cualquier decisión más grande, había algo que yo sí podía hacer de inmediato: asegurarme de que mi nieto terminara su tratamiento esa misma noche. Pero mientras avanzaba en el tráfico, una idea me golpeó con una fuerza nueva. Si Ramiro estaba pensando en mudarse rápido, entonces quizá ya había movido papeles. Y si había movido papeles sin decir nada, el siguiente lugar al que yo tenía que ir no era la casa. Era el colegio otra vez, porque tal vez, mientras yo apenas empezaba a abrir los ojos, mi hijo ya había dado un paso más peligroso de lo que yo imaginaba. Top of form, bottom of form.